Bombilla TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata de César Boyero. Él es coach político. Ha trabajado por más de 20 años en el área de la formación de líderes políticos. Es director y fundador de la firma Con Contacto Directo CCD. Firma con experiencia además de carácter internacional, director asociado del Instituto Venezolano de Liderazgo y Estrategia, y Vale, con sede en Valencia, en Venezuela. Bienvenido, César. Gracias. Un verdadero placer contar con la presencia de César el día de hoy, y más aún en el marco de un evento muy interesante que se está desarrollando precisamente en nuestro país, relacionado con todo lo que ahí tenemos el POSH, ¿verdad?, donde César va a estar trabajando el liderazgo político que no se ve en Venezuela. Yo creo que es un tema no de moda, es un tema fundamental en este momento en nuestro país. Bienvenido, muchísimas gracias. Gracias, muy amable por la invitación, y aquí estamos, bueno, deseosos a compartir con todos ustedes y a invitarlos, por supuesto, a que nos sigan en todo lo que es el seminario que en este momento se está llevando a cabo. Sí, primero me gustaría que nos hables un poquito del seminario, si este tipo de eventos se van a estar repitiendo, porque fundamental en el sector donde ustedes lo están desarrollando, en el área de las universidades académicas y sectores comunicacionales, que se difundan estrategias para que se despierten los liderazgos que buena falta le hacen al país. Fíjate que el evento nace porque nosotros, en mi caso particular, y un grupo de venezolanos que estamos ahorita en el seminario, somos invitados permanentes a la Cumbre de Comunicación Política, la Cumbre Mundial de Comunicación Política, ¿no? Y entonces nos la pasamos por el mundo dando conferencias y hablando sobre el tema de la comunicación. Y a través de Abencopol, que es la Asociación Venezolana de Políticos, nos planteamos el tema de por qué no hacemos algo en Venezuela que tenga que ver con el tema de la comunicación, y empezamos a trabajar en función de eso. Y hoy en día entonces tenemos muchísimos ponentes con trayectoria internacional que están haciendo vida en el seminario, de todo tipo, de todos los perfiles, y con la intención de ¿qué? Con la intención de la profesionalización de la política. ¿Y qué es la profesionalización de la política? Tiene que ver precisamente con que el político tiene que entender que se tiene que educar para gobernar, que tiene que sociabilizar, que tiene que saber cuáles son las nuevas tendencias, y lo más importante, que tiene que ser auténtico para el momento de proyectarse con su público objetivo. Mira, has hablado de un tema tan álgido, tan profundo, tan necesario además de discutir, que creo que esa es quizás la médula espinal de todos los dramas que quizás en nuestros países latinoamericanos se han estado a través de liderazgos que no tienen las capacidades, que quizás, bueno, de repente tienen algún tipo de carisma o tuvieron el sentido de la oportunidad muy bien desarrollado, pero que no tienen la capacidad intelectual que lo da definitivamente la formación académica, la formación doxa. Ahora fíjate, ustedes para este seminario me parece muy interesante que están utilizando las tecnologías de la información. Pues nosotros inclusive en la redacción de Gente de Hoy pudimos ver parte de las ponencias a través de Facebook. O sea, sí, eso me gustó muchísimo. Hoy tuvimos a Laura Castellana, que tuvo a primera hora, y vamos a tener a Luis Toti Medina a las 12. Tuvimos un panel muy interesante con 6 mujeres que hablaban precisamente del rol de la mujer hoy en día. Tuvimos a Laura Castellano, que estuvo hablando acerca del media training y la importancia de prepararse para estar frente a las cámaras. Vamos a tener a Raniero Casoni en la tarde también, que va a hablar acerca de la movilización, cómo es esa movilización. Vamos a tener a Edgar Gutiérrez, que va a estar hablando de las estadísticas y cómo se lee y se interpretan el tema de las estadísticas. O sea, tenemos un pool de profesionales, de altos profesionales, con toda una información que apunta precisamente a que el ciudadano común sepa de qué va el tema. César, desde tiempos inmemoriales, cuando el ser humano trató de conquistar a fuerza y fuego nuevos horizontes y se convertían en sultanes, en reyes de los espacios conquistados, de sus pueblos, de sus riquezas y de sus propias culturas, a nuestros tiempos, cuando el poder se debe conquistar en buena parte de los países del globo terráqueo a través de teorías económicas, teorías políticas relacionadas muchas con la democracia, con la participación,
con la conquista del poder a través del encanto, de la persuasión. Esa evolución que ha vivido el ser humano en la búsqueda de la conquista está en un punto, en este momento, que apunta hacia qué horizontes. Mira que tu pregunta es bastante interesante porque de esos primeros inicios, en la PNL hablamos de unos porcentajes que tienen que ver con el lenguaje verbal y lo que tiene que ver con el lenguaje gestual y los kinestésicos, donde el lenguaje gestual abarca entre 55 a 70% de lo que es la comunicación al frente del público. Y ese lenguaje verbal tiene muchísimos menos. ¿Y eso se debe a qué? Eso se debe Por eso a que no que... ve esos políticos. Claro. Y eso se debe a que precisamente en aquel momento no había forma de comunicarse, sino a través de la gestualidad. Eso se mantiene hoy en día. Claro, no tenés ni siquiera un megáfono, Sí. una cosa. Ese porcentaje se mantiene hoy todavía. La importancia que tiene la gestualidad al frente de las cámaras, al frente del público, al frente de la gente que te siga. O sea, pese Ahora, a los medios que hay de difusión, no, aquí el viene lo personaje interesante. es la línea. No, el personaje siempre va a ser el personaje. Y el carisma, por supuesto que es un elemento que te va a ayudar a influir de manera bien interesante frente a tu público lector. Pero no es suficiente, porque en los últimos años, ¿qué es lo que ha estado pasando? Hemos estado eligiendo personas carismáticas, personas que tienen la capacidad de pararse al frente de una cámara y convencerte, pero realmente eso es lo que quiere el pueblo venezolano, hacia allá estamos apostando, qué es lo que nosotros realmente queremos como sociedad, hacia dónde estamos apuntando como sociedad. No basta con ser carismático, tiene que haber una serie de elementos y una serie de personas que tienen que estar en el pool de ese candidato para que realmente lo pueda asesorar de manera asertiva. Ahora, en función más de tu pregunta, por supuesto que hoy los medios juegan un papel determinante, pero hay otros medios que han estado surgiendo a través, que son todo lo que es las redes sociales. O sea, antes, hace unos años atrás, lo que ocurría en Alemania, probablemente nos enterábamos una semana después, pero hoy, con la tecnología que tenemos hoy, lo que ocurre en Alemania nos enteramos inmediatamente. ¿Sabes que hay teorías de la comunicación como la de Mark McLuhan que dice que el medio es el mensaje? Es tan importante el medio como esa teoría que dice que sin el medio pues el mensaje simplemente no va a existir, o sigue siendo fundamental la persona humana como actor dentro de la política. Yo siempre hablo que todo es un equilibrio. El medio es importante, pero el mensaje también es importante. Yo pienso que debe haber un equilibrio en ambos factores, pero depende de cómo tú utilices el medio y depende de cómo tú utilices el mensaje, va a variar el porcentaje. Ahora, ¿por qué lo importante? Es que ese porcentaje o ese mensaje tiene que estar alineado y que se conecte a través del liderazgo que va a la ciudadanía. O sea, ¿qué significa esto? ¿Qué es un líder? Un líder es una persona que influye, convence y motiva, pero que trabaja en función de un objetivo en común. ¿Un líder se puede construir o es un líder innato? O sea, los que uno ve como que son los líderes, ¿fueron de alguna manera preparados para eso o hay líderes que simplemente son líderes? Hoy en día te puedo decir que un líder se puede construir. Ahora, la diferencia entre un líder innato y un líder construido puede ser el manejo de su actitud. Cómo se maneja al yo no frente de entiendo las si se cámaras. puede construir un líder, porque por ejemplo la oposición venezolana no construye uno. Porque hay intereses y están por encima del bienestar en común. En la medida que nosotros entendamos que tenemos que trabajar en función de las comunidades y no de mis intereses individuales, entonces en esa misma medida vamos a avanzar. Y lo que está ocurriendo hoy en día, en mi opinión particular, es que estamos actuando en función de intereses, no en función de intereses individuales o de grupos, de poderes. No estamos hablando en función de intereses de una colectividad. En el caso de ustedes que tienen todo un grupo de profesionales multifactoriales, ¿no? O sea, ustedes son un grupo bien interesante de gente que está trabajando en función precisamente de fortalecer los liderazgos, de crearlos, de gestar una nueva visión. En el caso de ustedes, ¿cómo observan la situación en Venezuela hacia la conquista, por ejemplo, por parte de los actores políticos de ese liderazgo tan necesario que requiere la oposición y que ahorita pareciera no existir? Tenemos que empezar por el principio, y el principio es que tenemos que ponernos de acuerdo. Y en el ponernos de acuerdo, pues ya tú sabes las cosas que están ocurriendo, las separaciones de los partidos, las tendencias de cada uno de los partidos,
inclusive de quién va a ser el vocero puede significar un día de trabajo con un grupo. Insisto que mientras que nosotros no tengamos claro de cuál es el fin de lo que se está haciendo, no se va a avanzar. En el caso del trabajo de ustedes, que es precisamente la orientación a los líderes o a quienes quieran, tengan esa intención, que es lo primero que tienen que tener, querer hacerlo, ¿cuáles serían las herramientas que podrían ofrecerle a esos liderazgos, a esos jóvenes o no tan jóvenes que quieran realmente formar parte de una solución o de una posibilidad para las personas? Es una pregunta muy interesante porque definitivamente tenemos que apostar a retomar los valores de la educación. Retomar esos valores es lo que te va a permitir realmente que las próximas generaciones, en el momento en que esto cambie, en el momento que tú tengas un revés, y la economía vuelva de nuevo a estar como todos quisiéramos que esté, lo que nos va a salvar de que eso se mantenga en el tiempo va a ser la educación. Y en eso muchos de los que nos acompañan hoy en día están apostando precisamente a reeducar y hacen vida en las universidades y hacemos seminarios y hacemos giras internacionales, tanto para buscar información como para traer información, porque ahí es donde está realmente la base de todo esto. Estamos conversando con César Boyero, quien es pues una persona dedicada específicamente a la formación de liderazgo, un coach político. Así es. En la próxima parte, César, me gustaría que tú nos pudieses conversar acerca de esa posibilidad, que creo que es una médula espinal del tema que tú planteas, es la necesidad que los líderes, por ejemplo, para ser presidente de la República Bolivariana de Venezuela, uno de los requisitos sea por la Constitución, escrito en la norma, en la Carta Magna, que los candidatos a la presidencia sean profesionales universitarios, por ejemplo. En la próxima parte, la respuesta de nuestro invitado. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos en la entrevista, hoy conversando con César Boyero, coach político, pues en el marco de una serie de actividades que están realizando tanto de manera personal como en las redes sociales, precisamente para comenzar creo yo que un movimiento muy interesante de despertar a los liderazgos, a los sectores universitarios, a los sectores políticos, a que hay herramientas que se pueden utilizar y que ojalá que se muevan de acuerdo, como tú dices, para que sea realmente por el bien de las personas y no por intereses personales. Pero quedamos pendientes precisamente... O de grupo de poderes. Precisamente en conversar acerca de la necesidad que tiene que un líder político con posibilidades de llegar al poder, a tener el poder ejecutivo, legislativo, o inclusive, bueno, el Poder Judicial sí tienen que ser profesionales, por lo menos el derecho, pero más que todo en los poderes legislativo y ejecutivo, que en la Constitución no requiere tener una formación previa, pero que tú te pones a ver, o sea, un diputado debería tener una capacidad no solamente para propaganda y ser un conquistador de personas, sino también tener la capacidad, ahí estamos viendo de nuevo el post del Seminario de Comunicación Política en tiempos de crisis, y debería este líder tener la capacidad de hacer su trabajo si llega a ganar. Pero imagínate tú un presidente de la República, con todo lo que tiene que desarrollar, el contexto internacional, las reuniones bilaterales, la economía, Dios mío, debía tener una formación previa. Y yo creo Pero eso que, no es un requisito en la sí, Constitución de la República yo creo Bolivariana de que Venezuela. todo parte de la responsabilidad también de que tú tienes como individuo. Tú tienes que saber que en el momento de que tú participas en un proceso electoral y la gente vota por ti, tú tienes una responsabilidad frente a ese grupo de electores. Entonces, el primer paso que tú tienes que hacer, si realmente tú quieres hacer vida política, es prepararte para. Yo me he encontrado con casos extraordinarios. Hay personas que aspiran a ser diputados y no sabes qué van a hacer en la asamblea. No sabe cuál es la función. No sabe cuál es su función. Que eso lo pueden leer en la No Constitución, sabe cuál pero es su seguro función. no se la han leído. Pero tal vez lo leen, pero es que el hecho de No lo leerlo pueden no decodificar. significa que lo pueda decodificar. Pero hay personas que aspiran a ser alcalde y que no saben cuáles son sus competencias. Además, no es lo mismo ¿Te ha ser... pasado tener que asesorar personas? Sí, de sí, esa claro. manera? ¿Y que han ganado? ¿Qué es lo peor? Bueno, una persona que no esté clara difícilmente puede avanzar. Ahora, hay poderes económicos que te pueden ayudar a llegar a un puesto, pero no necesariamente eso te hace ser una persona eficiente.
Y parte de no ser una persona eficiente es que lo que produce que en el mundo tengamos regiones o situaciones particulares en donde el electorado no se siente representado por su vocero. Porque fíjate, un drama que uno puede observar inclusive en la historia, a lo largo de la historia de la humanidad, líderes como Adolfo Hitler, Martin Luther King, que bueno, eso sí fue otra cosa, Mandela, Mussolini y hasta el mismo Hugo Chávez, que es una historia muy reciente para nosotros, personas que hablan, que tienen un liderazgo, que tienen un encanto para un sector de la población, pero que a la hora de ejecutar, de gestionar, o sea, no se percibe el éxito de todo lo que hablan, que se oye muy bonito. O sea, una cosa es el que puede hablar y lo sabe, que me imagino que parte del trabajo que ustedes hacen como coach es enseñarlos a hablar. Pero y la otra parte, que es la parte de eficacia, de eficiencia, a la hora que ganen y tengan que hacer el trabajo. Qué buena esa pregunta. Observa que parte de lo que nosotros hacemos como coach es precisamente alinear lo que son los objetivos de vida o las premisas con que una persona inicia su profesión política o inicia o incursiona en el mundo político, y lo alineamos con el partido, porque pueden haber cosas distantes de lo que yo creo como persona, pero puede haber una línea del partido político que no necesariamente va de acuerdo con lo que yo creo, con mis valores. ¿Cuántas veces no observamos políticos que no están de acuerdo con una decisión, pero lo hacen porque tienen que seguir la línea del partido? Entonces, parte de lo que nosotros hacemos es precisamente alinear de manera ecológica que lo que piensa el partido vaya de acuerdo. Significa como para que la gente del partido no se ponga brava y tenga su propia capacidad para manejarse. Sí, ecológica significa que sea de manera natural, que lo aceptes sin presiones, que lo acepten desde el ser, desde la persona, desde el interior, pues. Que no sea real, una cosa que que sea sea fingido. real, que no sea una cosa que te provoque malestar, que no te sientas bien, que no te sientas cómodo con lo que está pasando. Entonces, parte de lo que nosotros hacemos, no solamente con el partido político, sino con el grupo de asesores que trabajan para el candidato. Y hablamos del grupo de asesores, depende del nivel de participación que tenga. Si es un alcalde, si es un diputado, si un concejal, de acuerdo a lo que se vaya a dedicar, pues tiene un pool de asesores para. Sí, históricamente el análisis, digamos, el asesoramiento de las personas o los notables que asesoran a los líderes, quizás era algo como muy secreto, ¿no? Hoy en día es casi que una moda. O sea, los asesores políticos también se han convertido en parte, mira, del prestigio inclusive que pueda tener un candidato. Si un candidato dice, bueno, tal firma o tal asesor lo está asesorando, se va a ganar porque el tipo todas las ha ganado. Eso es algo que... Eso es parte del marketing. Inclusive, aparte del marketing, hasta películas se han hecho basadas en historias de personas que asesoran candidatos, cosas increíbles, ¿no? Sí, porque anteriormente los candidatos sentían que si sabían que tenía un grupo de asesores, la gente se podía crear una idea. Que eran débiles. Sí, que se podía crear una idea de que no sabía, de que no conocía del tema y que los asesores son los que realmente hacen el trabajo. Y ¿no? pensaban que la gente tenía que percibir que ellos sabían todo, de todos los temas. Así es. Ahora, la verdad es que es prácticamente imposible que una persona maneje todos los temas. Que los maneje, pero para que lo conozca, que lo conozca, que sepa de qué se trata, es otra cosa. Claro, como los periodistas que hablamos un poquito de todo, pero no somos expertos. Exactamente, pues. Sí, hablamos un poquito de todo, pero puedes manejar el tema. Uh-huh. O sea, tú como candidato, como persona influyente, como persona de poder, tienes que saber de qué vas a hablar, tienes que manejar los temas. Ahora, manejar los temas no significa de que tú vas a conocer todos los detalles que están ahí implícitos. Ahí es donde entran los asesores. Y el rol del asesor es precisamente decirte, mira, en función de esto que tú estás pensando, tenemos que hacer un reencuadre porque la realidad de lo que tú no conoces o la nueva tendencia o lo que está ocurriendo, X, lo que puedas hacer, está en función de esto. Si una persona quiere ser candidato, cualquiera aquí quiere ser candidato, y habla contigo, dice, bueno, César, mira, yo quiero ser candidato, ayúdame, ¿qué hago? ¿Cuáles son esos primeros pasos que hace un coach político con la persona que quiere ser líder, pues, quiere ser un líder? Vamos a hacerlo contigo. Ay, Dios mío, ¿sí? así en Vamos a hacer un ejercicio contigo para que ustedes vean de cómo va la cosa. No me vayas a raspar No. Mira, una de las cosas que vemos en coaching es que los errores no existen. Ah, ok. Entonces, ¿qué harías? Los errores lo que te permiten es precisamente tener información para seguir creciendo. Entonces, lo primero que te preguntaría es, ¿por qué quieres ser candidato?
¿Y tú me responderías? Yo no quiero Vamos a ser hacer el ejercicio. candidato. Yo te pregunto y tú me A mí me respondes. gustaría ser candidato Vamos a practicar la mayéutica para aquí. resolver el problema económico y que la gente no pase tanta hambre en mi país, que no se vayan nuestros jóvenes a otros países, teniendo un país tan bonito, a ser extranjeros y a ser víctimas de tanta xenofobia y maltrato y llanto y separación familiar. Entre resolver el problema económico y resolver el tema de los venezolanos que se están yendo al extranjero, ¿cuál de los dos temas te gustaría trabajar primero? El primero tiene que ser económico porque eso es lo que ha generado el éxodo. Del tema económico, ¿qué te gustaría trabajar La específicamente? producción, que es lo único que puede sacarnos adelante. Ok, la producción se divide en diferentes áreas. Y Exactamente bueno, de qué revisar parte la de industria petrolera para tener los churupos para arrancar con la producción. Entonces, ¿quieres que trabajemos de la producción? Vamos a hablar sobre la industria petrolera. O sea que yo estoy aquí haciendo este trabajo como para ser candidata para la presidencia ¿Viste? de Venezuela. Ahora, Ya me está quiero- buscando el perfil. Quiero que observen que partimos de una generalidad. Ajá. La generalidad es el sueño. O sea, quiero que la gente no se vaya, entonces empiezo a ver para arriba. Y quiero resolver el tema económico. Ok, muy bien, chévere. Ahora vamos a aterrizar el tema. Entonces te hago la segunda pregunta. Entre esto y esto, ¿qué quieres resolver? No, quiero resolver el tema económico. Después cuando te empiezo a hacer preguntas del tema económico, te das cuenta de que el tema económico está dividido en muchas aristas. Claro, que no de es una todas sola esas aristas cosita. fuimos al tema petrolero. Entonces, del tema petrolero ahí nos paramos. Ahí yo reflexioné, ¿en qué me estoy metiendo? Claro. Precisamente de eso se trata, ¿ves? Entonces, el trabajo del coach no es darte las soluciones para que tú puedas resolver los temas, es ayudarte, hacerte un acompañamiento para que usted que me está escuchando y los candidatos que van a trabajar con nosotros se encuentren con ellos mismos, alineen el qué, el para qué y el cómo van a El lograr las drama cosas. de eso es que si el candidato no tiene bagaje, no tiene materia prima, no sirve. Porque fíjate, tú estás instando a que el tipo se responda a su propia realidad y busque su propio camino, por si no tiene la capacidad. Pero mira qué hermoso es lo que muy tú acabas de difícil. decir. Existe la posibilidad que él en ese momento, a través de la mayéutica, mayéutica es la capacidad de hacer respuestas, ¿no? A través de la mayéutica, él vea que en ese momento determinado no está preparado. Pero yo me imagino que nadie lo hace, porque ya cuando llegan un coach político No, que sí, está metido no, en la sí, cosa, sí, sí. ¿sí te Claro, pasa? cómo no. Precisamente acuérdate que hablamos Sí, de un una médico, carrera yo como que política. soy mejor como médico. Acuérdate que hablamos de una carrera política. Lo que yo siempre recomiendo es lo más sano y lo que siempre venía haciendo, y yo creo que debería hacer, es que tú debes comenzar de las funciones más O sea, bajitas concejal, y después alcalde. para que vayas entendiendo cómo va el tema. Pero en ese proceso de carrera política, la persona va encontrando respuestas y se va profesionalizando y va Tú estudiando. acabas de decir una palabra clave, carrera política. Claro, aquí en nuestras universidades hay inclusive ciencias políticas Sí. que creo que se estudia en la central, hay otra que es estudios liberales y Sí. hay varias carreras así que, De las ciencias sociales. que pudiesen delinearse para, digamos, Para. apuntar hacia un liderazgo político y una función política. Claro. Pero la política como carrera, que es dramático, ¿no? Asumiéndola como una persona que se va preparando, no solamente en el tema universitario, sino toda la información que tú necesitas para. Ahora, un doctor, un médico puede terminar siendo presidente de la República, tiene una trayectoria como doctor, pero Y una paralelo a metodología eso, y una científica, metodología ¿no? Que debía Pero también. paralelo a eso, hay una serie de información que tiene que adquirir. O sea, cómo funciona, por ejemplo, una de las grandes tragedias que tenemos en el mundo, por ejemplo, cuando el diputado no conoce de leyes, ¿no? Entonces va a legislar, pero no sabe legislar. Quizás no hacerla, pero aunque sea leerla. Sí, entonces claro, no tiene un grupo además que le permita avanzar en ese tema y entonces va a ser un diputado que va a estar durante todo el periodo solamente levantando la mano y diciendo 2 o 3 cosas, pero realmente nunca se llega a César, conectar con... Sabes que me gustaría quedarme hablando contigo, pero tenemos que despedirnos. Sin embargo, quisiera que lo hagas con la promesa que vas a volver a este espacio y además con la invitación, si ustedes este foro y toda esta actividad que están realizando la van a tener grabadas en las redes sociales, que nos dé esas señales para que nuestros queridos televidentes, quienes van a ver este espacio a través de nuestro canal en YouTube, Gente de Hoy, puedan buscar esas señas y ver un poquito de lo que ustedes están trabajando. Bueno, agradecerle a todas las personas que están conectadas con nosotros y que espero que hayan disfrutado del programa. Y por supuesto que sí, gracias por la invitación permanente. Vas a contar conmigo siempre que quiera para hablar de este y otros temas más que tengan que ver con el coach.
el coach life, también el coach organizacional, el coach político, que es un tema que es interesante que sepa que a nivel internacional está creciendo importantísima. No hay empresa líder en el mundo que no tenga un pool de coach que esté presente para su alta gerencia. Excelente. Imagínate lo importante que ha alcanzado en el mundo. Y por supuesto contará con toda la información de las cosas que vamos a estar haciendo en el marco de la comunicación política. César, un placer, de verdad. Un placer. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a nuestra productora Jessica Divinot, quien coordinó esta entrevista, Lourdes Navas y Andrea León. Además, nuestro director Antonio Brantes, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes de Cero Peso. Nos despedimos deseándoles una maravillosa tarde. Informativo Mira TV está en ti.